Y ahora vamos a abrir nuestro espacio senior, apartado donde los martes los mayores pues nos dan su opinión sobre un tema que le planteamos, un tema pues normalmente de nuestro día a día, de la vida cotidiana. Hoy hacemos posible este espacio senior con los siguientes colaboradores. Uno es veterano, José Luis Zumaquero. Buenas tardes. Buenas tardes. Que viene acompañado de un amigo que se incorpora a este espacio y que yo, pues, oye, yo voy a recibir con mucho gusto. Él se llama Ciro López. Ciro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por acogerme este programa. Bueno, yo espero que te sientas cómodo con nosotros y tú opinas lo que te plazca y lo que consideres del tema que os vamos a proponer esta tarde. Hoy vamos a preguntaros lo siguiente: ¿el origen determina cómo somos? ¿Tú qué crees, José Luis? Sí. En función de dónde nacemos, la familia en la que nos criamos, ¿todo eso influye? Es que en mi opinión, lo que se mama se lleva siempre. Se lleva siempre. Y entonces hay personas que, aunque a lo mejor no corresponda a su educación o a su modo de vida desde que nació, porque hay gente que no sigue siendo como su origen le han dicho. Sí. Pero en el fondo sale. En el fondo sale la educación y los valores inculcados. Fijaros que tengo yo aquí algunos resultados de estudios que se han realizado en este sentido, ¿no? Y bueno, también se podría hablar de la herencia genética, el ADN, todas estas cosas, ¿no? Pero algunos expertos afirman que la herencia genética influye hasta en un 60% en la personalidad del individuo. Sí. Ciro, ¿tú en ese sentido crees que el origen sí que determina cómo somos o no necesariamente? Es cierto que los estudios van por de un 40 a un 60% de determinación genética, pero también hablan de un 30% de determinación medioambiental. Te entiendo como medioambiental, como formación, relación social, formación, todo lo que engloba un campo importante. O sea, por lo tanto, yo creo que ese 40 o 60% no debía de ser determinante. O sea, como un determinismo, de decir, bueno, pues ya está cerrado, ¿no? Ya tienes este tanto por ciento, ya tienes tu personalidad formada, sino que hay un tanto por ciento que sí que puede modificar esa personalidad. Y en ese sentido, sin especificar tipo de origen o tipo de situación, pero entiendo que según estos estudios hay un peso importante en la genética y también tiene un peso importante el origen, la educación, donde nos hemos criado, pero no tiene por qué ser decisivo. Es decir, el individuo cuenta con un margen para mejorar o empeorar su origen. Sí, porque a lo mejor puedes venir de un origen en el que pues se te hayan transmitido unos valores, en el que pues tenga un peso importante pues la cultura del esfuerzo, y que tú, a pesar de haberte criado o haberte desarrollado con esos condicionantes a tu favor, pues tú empeores todo eso y no lo asumas, no lo hagas tuyo. O al contrario, que te hayas criado en un ambiente, vamos a decir, adverso, pero sin embargo tú tengas un potencial, o sea, un diamante en bruto, y consigas pues levantar el vuelo y, oye, establecer tu propio camino y salir de ahí, ¿no? O no repetir pues errores que a lo mejor hayan podido cometer tus padres. No sé. Hay personas que tienen que tienen mucho mérito, porque hay personas que de la nada suelen ser talento, hay personas que saben comportarse, hay personas que saben estar, hay personas que adquieren una cultura que era impensable de que la tuvieran. Ese tipo de personas tienen mucho más mérito que el que nace con ya condicionantes a su favor. Exactamente, que los que nacen con condicionantes a su favor, en algunos casos se desvirtúan y son tela marinera. O sea que hasta cierto punto podemos decirlo de que nuestro futuro está escrito y que nuestra personalidad está predefinida, ¿no? Que contamos con un margen, porque si no, menudo panorama, ¿no, Ciro? Hay un margen para el tema de personalidad. Lógicamente hay un margen. Los científicos hablan de un 30 a un 40% de margen. Sí. Y yo con lo que decía del origen también, yo creo que también es muy diferente del origen de un primer mundo al origen de un tercer mundo. Sí. Es decir, tiene que ver el origen un poco con la igualdad de oportunidades. Es decir, aquí hablaríamos ya de situación de efectivamente, económica. De desigualdad social clara, ¿no?
Es decir, no es lo mismo venir de un mundo organizado donde tú tienes acceso a todos los recursos educativos, sociales y tal, que un mundo donde tú no tienes acceso a nada, y ya no digamos si es el mundo, encima eres mujer y tienes menos acceso todavía. Es decir, que creo que las dificultades están en las oportunidades. Y después, dentro del primer mundo, está también lo que llamamos el cuarto mundo, ¿no? Que también hay muchas desigualdades. No es lo mismo decir, hay una renta per cápita de tanto, ¿no? Pero eso es mentira, es falso. Es decir, esa renta per cápita es una media, hay una desigualdad muy grande. En Arabia Saudita, por ejemplo, ricos, unos grandes riquezas y después una gran desigualdad. Es decir, que no, las desigualdades tienen que ver con el origen, marca ahí la desigualdad de recursos y de posibilidades de acceso, ¿no? Después está también lo que decía José Luis, que bueno, dentro de este mundo tenemos unos recursos que también son aprovechables, va con la cultura del esfuerzo, va con la cultura de los modelos sociales que vaya adquiriendo, pero que yo creo que tiene que ver mucho con las desigualdades sociales, ¿no? Y esos diamantes en bruto existen, tú decías que conoces incluso casos, ¿no, José Luis? Claro que conozco a diamantes en bruto, muchas personas que yo las veo y digo, Dios mío, ¿dónde ha llegado? Y a lo mejor vienen de origen muy humilde. De origen muy humilde y de una crianza que deja mucho que desear, y sin embargo son personas que se han superado y que se han sacrificado y que han estudiado a fuerza de trabajar y buscarse la vida, los medios por ellos mismos, por su trabajo, que han hecho lo que sea, o de albañilería, de lo que sea, y han logrado ser... Nosotros en este espacio, Siro, muchas veces nos hacemos eco del refranario español, ¿no? Esa frase de tal palo, tal astilla, ¿tú estarías de acuerdo o no? No, no. No. Yo creo que no, porque yo estoy de acuerdo con José Luis que los moldes están también para romperlos y, claro, que muchas personas salen con la cultura del esfuerzo, salen porque recursos realmente hay. Otra cosa es que una familia no pueda darlos porque haya que trabajar tempranamente, sí, o lo que sea, entonces ese recurso tal, pero en condiciones más o menos normales sí hay una posibilidad de utilizar esos recursos y salir adelante. A mí me ha gustado mucho también la línea que ha abierto Siro, diferenciando, porque claro, el tema que estamos hablando es si el origen determina cómo somos y lo que somos. Pero tú has establecido una diferencia que yo creo que es interesante. Claro, no es lo mismo hablar o plantear esta cuestión con respecto a la población en el tercer mundo que en el primer mundo, que a su vez hay un cuarto mundo que está en el primer mundo y que tienen pues mucha desigualdad, que tienen menos acceso a las oportunidades, aun viviendo en el primer mundo, ¿no? Pero en el tercer mundo es que todo es mucho más desfavorable, con lo cual tiene que ser no diamante, sino un superdiamante en bruto, pues sí, para que naciendo en el tercer mundo, pues no sé, se me viene a la mente a lo mejor un poblado con difícil acceso a la sanidad, con pocos recursos hídricos, con carencias alimentarias. Tiene que ser un superdiamante en bruto para que alguien que nazca en un poblado en estas circunstancias, por ejemplo en África, pues logre acceder a lo mejor a un puesto de trabajo de nivel, que logra a lo mejor, no sé, me viene a la mente pues convertirse en científico o descubra algo para la humanidad. Los habrá y por supuesto que es posible, pero es algo muy remoto. Entonces habría que diferenciarnos entre el origen, sí que a lo mejor puede condicionar más en el tercer mundo que a lo mejor en el primero, ¿no? Efectivamente, yo creo que sí, más condicionado. Primero, por suerte, tienen más recursos, a no ser que, como decía, que haya imposibilidad de acceso por otras situaciones, claro, y que se retarde ese acceso a... Bueno, pero también incluso existe después la posibilidad de acceso posterior, ¿no?, a los 25 años o más adelante. Pero que es verdad que la desigualdad es grande ahí. Este tema también lo podríamos ligar con otra pregunta eterna que muchas veces pues, puede salir en una conversación cotidiana de si en la escuela se forma o se educa. Se da formación, sobre todo en la escuela. La educación normalmente debe de venir de la cuna, ¿no?, de casa. Con lo cual, no sé hasta qué punto la escuela puede suplir, hablamos ahora en el primer mundo, la escuela puede suplir la carencia que un niño o una niña pueda tener en su casa en el aspecto de transmitir valores, es difícil, ¿no? José Luis, ¿tú qué crees? Yo creo que no, no. En el colegio te enseñan, pero la educación te la tienen que dar en casa. Si en la casa no te dan educación, pasan del profesor y de la educación que le quieren inculcar
Pero fíjate, yo sé que en el colegio lo prioritario es la formación, pero sí que hay profesores y profesoras que se convierten en referentes para niños que a lo mejor no tienen un referente a seguir en su núcleo más cercano, en familia, vamos, en la familia, y que sin embargo en el profesor o en esa profesora pues ven un referente y ese profesor, esa profesora a lo mejor, si es ávido y es perspicaz, dice, yo me tengo que volcar más con este chaval porque es que en casa no tiene lo que cualquier otro niño tiene. Pero tiene que tener la suerte de dar con un profesor claro, así. que tenga esa sensibilidad y diga, yo voy a apostar un extra por este chaval. Que sí es lo que tú dices, pero tiene que tener la suerte de dar con... Porque hay profesores, como en todas las profesiones, hay profesores que tienen mucho más calidad que otros en ese sentido, más vocacional, claro. Sí. Yo como maestro, hace años que llevamos diciendo que hemos perdido ese poder de educar, sino que somos formadores. Es decir, la escuela ha perdido ese poder hace muchos años. Es decir, pero eso no quita que sí hay modelos y referentes, hay modelos que a ciertos alumnos les engancha y les sirve como referente por una carencia de referencia. Pero que la escuela, ese poder educativo, como educativo, lo ha perdido. Se ha perdido. Lo ha perdido. Mira, tenemos unas frases para cerrar el espacio de hoy, alusivas al tema, ¿no? Del origen, de si determina o no lo que somos. A ver qué os parece. Susana Tamaro, novelista, dijo: todos los niños vienen al mundo con un palito en la mano y allí está todo escrito. Es un sorteo que se produce por encima de ti, antes que tu voluntad y a pesar tuyo. Es un poco catastrofista, ¿no? Un poco negativa la postura de esta novelista. Ciro, ¿estás de acuerdo o no? No lo he captado bien. ¿No? Sí, lo leemos otra vez. Sí. Todos los niños vienen al mundo con un palito en la mano y allí está todo escrito. Es un sorteo que se produce por encima de ti, antes que tu voluntad y a pesar tuyo. No se viene con un palito en la mano. Las cosas están para construirlas y transformarlas, ¿no? Creo que está para transformarlas. Al niño hay que irlo haciendo, aunque tenga su personalidad. Porque eso que tú has dicho antes de tal palo, tal astilla... que eso se suele decir mucho, de tal palo, tal astilla. Sí, pero no. Todo el mundo no somos iguales. Claro, hombre. Se dice, es idéntico al padre, sí, idéntico, pero exactamente igual no somos nadie. Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas, ahora sabemos que está en nuestros genes. James Watson, biólogo estadounidense, pues consideró esto, que antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas, pero que ahora sabemos que está en nuestros genes. Sí. Una postura muy científica, muy... Parte de nuestro futuro. Parte de nuestro futuro, pero luego ese lado humanista también hay que sacarlo a pulir y trabajarlo. Porque lo que hablábamos de eso, ¿no? Que estamos determinados por una parte genética, pero hay una parte de construcción muy grande. Y Seymour Papert, que fue un matemático sudafricano, dijo lo siguiente: lo que un individuo puede aprender y cómo lo aprende depende de los modelos con que cuenta. Bueno, puede ser. Sí. Los modelos determinan mucho la forma del aprendizaje, evidentemente. Pues Ciro y José Luis, muchas gracias por acompañarnos esta semana. Ciro, espero que vengan más veces al programa. Ha sido un buen fichaje, ¿eh? Gracias. José Luis, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto.